Los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. Juan declaró, este es el Cordero de Dios. Vieron a Jesús caminando y él, Juan Bautista le dijo enfrente a sus discípulos y a los que estaban ahí, este es el Cordero de Dios. Y eso está en Juan, Evangelio de Juan 1:36. Los discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista y cumplían el cumplimiento de su mensaje. Cumplimiento del mensaje de Juan Bautista. Juan 1:35 al 39 dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, dijo Juan, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos, los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? La pregunta, ¿no? a los discípulos de Juan Bautista, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es una pregunta. Le preguntaron a Jesús, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. O sea, la hora décima eran como probablemente a las 5, ¿no? O 6 de la tarde por ahí. 6 de la tarde por ahí. Porque pues las horas se contaban desde las 6 de la mañana. Como quien dice, en vez de decir a las 7 sería a hora 1, y de las 8 hora 2, de las 9 hora 3, y así sucesivamente. Ok, Juan 1:35 al 39. Ya leímos. Ahora la pregunta, ¿qué hicieron estos dos discípulos después de escuchar el testimonio de Juan acerca de Jesús? Es la pregunta. ¿Qué hicieron? Deseaban estar con Jesús y pasaron, dice, el día con él. ¿Quién sabe qué cosas asombrosas habrían aprendido experimentando? Entonces, no sabemos cuál fue el sentimiento de esos discípulos, no sabemos cuál fue su reacción, cuál fue su forma de pensar, su opinión, su forma de ver las cosas, su forma de expresarse de Jesús. Muy poco sabemos. Fueron sin duda grandes cosas, pues poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés, uno de los dos discípulos, encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y eso está en Evangelio de Juan 1:41. Cuando Andrés llevó a su hermano Jesús, el Señor demostró que lo conocía. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. Juan 1:42. Jesús conocía y comprendía a Pedro. El conocimiento profundo que Jesús tiene de las personas es un tema característicamente del Evangelio de Juan. Ver, por ejemplo, el Evangelio de Juan 2:24 al 25. Si Juan y Andrés hubieran estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, porque pues era un llamamiento del Espíritu Santo, no era, era un llamamiento de Dios a través del Espíritu Santo, no era cualquier otra cosa. Por eso es que cuando usted siente atracción hacia un predicador o hacia alguien que siente usted que quiere escuchar la palabra de Dios a través de esa persona, no importa quién sea, ese es Dios manifestando, ese es Dios actuando a través del Espíritu Santo hacia usted. No es cualquier cosa. Y cuando rechaza, pues está rechazando el Espíritu Santo. Ahora, reconocían la voz del Maestro Celestial.
para ellos. Las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban como con una nueva luz. Eso está en lo que acabamos de leer, está en Deseado de todas las gentes, página 117. Vamos al comentario, mis queridos amigos. Vamos a leer el comentario. Dice así: Pedro y Santiago y Juan buscaban todas las oportunidades de ponerse en contacto íntimo con el Maestro, y su deseo les fue otorgado. De los 12, la relación de ellos con el Maestro fue la más íntima. Juan solo podía hallar satisfacción en una intimidad aún más estrecha, y la obtuvo. En ocasión de la primera entrevista junto al Jordán, cuando Andrés, habiendo oído a Jesús, corrió a buscar a su hermano, Juan permaneció quieto, extasiado en la meditación de temas maravillosos, y siguió al Salvador Jesús como oidor absorto y ansioso. Juan anhelaba amor, simpatía y compañía. Se acercaba a Jesús y se sentaba a su lado. Se apoyaba en su pecho, así como un flor bebé de sol y de rocío. Él bebía la luz y la vida divinas. Contempló al Salvador con adoración y amor hasta que la semejanza de Cristo y la comunión con Él llegaron a construir el único deseo de su carácter. Se reflejó el carácter del Maestro. Libro La Educación, página 87. Dejando a Juan, los discípulos se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, el otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Movidos por un impulso irresistible, siguieron a Jesús ansiosos de hablar con él, aunque asombrados en el silencio abrumado por el significado del pensamiento. Este es el Mesías. Bueno, leamos otra vez. Dice que se vi algo importante aquí. Dejando a Juan. Los dos discípulos se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, y el otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Imagínense qué lindo es esto, ¿no? Juan, a veces es difícil em, a veces en la vida es difícil, hay muchas historias en que uno no pone atención, pero qué lindo, ¿no? Saber de que los discípulos de Juan Bautista, los discípulos de Juan Bautista, dos de ellos dejaron a Juan. Cuando encontraron al maestro de los maestros, al Mesías de los Mesías, al Cordero de los Corderos, o al Cordero de los Corderos, al verdadero Cordero, cuando encontraron al verdadero Jesús, dejaron a Juan, le dijeron a Juan: ahí nos vemos, ahí te cuidas, porque aquí ya encontramos nosotros al verdadero Mesías. Sin embargo, en la Biblia nunca encontramos alguna contradicción o alguna oposición de Juan Bautista hacia estos dos discípulos, que eran sus discípulos. Ahora encontraron a Jesús, encontraron al verdadero Redentor, el que perdona los pecados, y lo siguieron y se fueron con él. Qué lindo, ¿no? Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio y habían gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a estas almas responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose, le preguntó: ¿qué buscáis? Quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo. Ellos eran conscientes de un solo propósito. La presencia de Cristo llenaba su pensamiento. Exclamaron: Rabí, ¿dónde moras? En una breve entrevista a orillas del camino no podía recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Díceles: venid y ved. Eso dijo Jesús: venid y ved. Vinieron, o sea, se fueron los discípulos y vieron dónde moraba Jesús y quedáronse con él aquel día. Está en el libro Exaltada a Jesús, página 162.
Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Entonces habrían actuado igual como el resto de la población que no cree en Jesús. Queridos amigos, tengan un buen día. Gracias por escuchar.